Vinga. Endavant, Francesc. Bien, a Rachaldeón, en primer lugar, la, Buena la tarde. charla de hoy la va a hacer una amiga de viajes, Isabel, y mi presentación va a ser muy cortita porque se va a presentar ella misma. Simplemente decir que hoy vamos a ver un poco el otro lado de los viajes, es decir, todo aquello que se está haciendo, que se hace y se hará para que los viajeros disfruten y pasen lo mejor posible su viaje. Cedo la palabra a Isabel, que es mucho más interesante lo que ella nos va a decir que lo que yo pueda contar. Adelante, Isabel. Aurrera. Mi Esker, muchas gracias. Nada, pues muchas gracias por invitarme, Francesc, y que sepáis los otros que si va a ser un peñazo, la culpa es de Francesc directamente. Gracias. Gracias. Es que Nada, ricasco. agradeceros esta invitación. La verdad es que ha sido muy bonito y he viajado desarrollando pues lo que hoy os voy a mostrar. Me he liado yo sola porque desde hacía tantos años que tenía fotos, tenía cosas que no las había vuelto a ver ni desarrollar. Entonces, bueno, pues os contaré un poco lo que ha sido y cómo ha llegado a este punto de ser guía. Yo realmente soy profesora de instituto, de secundaria, doy biología, geología y, he solido desarrollar la profesión, bueno, sí, la profesión de guía, pues en verano, en los años sabáticos o excedencia, y llegué muy de casualidad, siendo viajera. Pues estuve viviendo en distintos países, en distintos bueno, pues viajando. Y entonces, cuando yo fui a vivir a Australia, le pedí el billete de ida a un amigo mío que trabajaba en una agencia, que entonces era Años Luz. Y, y entonces me dijo, ah, pues si te vas a ir a vivir a Australia, pues te haces una vuelta por Australia y el viaje del año que viene, pues nos lo haces tú para la agencia. Y bueno, entonces empecé así un poco. Yo estuve allí viajando, bueno, estuve viviendo y viajando pues tanto en Indonesia, Nueva Zelanda, muchos meses. Y efectivamente, a partir de ese momento, que eso era los años 90, eh, fui al 89 a Australia, antes estuve por otros lados. Y en el 90, pues en el verano del 90 me dijo, pues vas a llevar un grupo. Y ahí hice un par de veranos a Australia y luego hice Islandia, que bueno, que allí fue, bueno, tengo una aventura increíble. Cuando hablemos un poco de las infraestructuras, lo que es ser de guía y tal, bueno, fue increíble. Lo bueno es que los pasajeros con los que llevé a Islandia no tienen ese recuerdo, pero, pero bueno. Y luego, pues entré como en una especie de crisis conmigo misma de contradicción, es decir, siendo consciente, siendo viajera eh, y turista, cuando llevas un grupo, que fue la primera vez que viajé en grupo, llevando un grupo Pues ens van de dir guía. un mes. Y, y entonces estuve unos veranos que no viajé, ni de turista, ni de viajera, ni de nada. Y luego pasó que en el 98, que yo ya estaba muy metida pues en otra pelea muy potente también, de guía en mi pueblo, pues esta misma persona que me vendió el viaje en el 89 para ir a Australia me pidió socorro. Entonces ya se había dividido, la agencia Años Luz se había dividido en Años Luz y Banoa, se creó en el 91 una nueva compañía y él me pidió socorro. Me dijo, me he quedado sin guía para Australia y entonces pues hazme el favor que necesito a alguien que me lleve los viajes, ¿no?
Y entonces, en 98 el verano, empecé pues llevando a Australia y ya ahí empecé ya con Banoa pues los veranos, ¿eh? Yo durante el curso era profesora y en verano pues llevaba los viajes, lo cual es bastante paliza. Pero bueno, eh, el poder desarrollar esta pasión, porque al fin y al cabo los que viajamos o turisteamos, pues tenemos una pasión por el conocimiento, ¿no? Pues el poder de llevar grupos me dio la oportunidad de desarrollar esta pasión, ¿no? La pasión de conocer otros países. Algunos ya conocía y otros la agencia me dio la oportunidad de ir conociéndolos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí está el culpable de la sesión de hoy, Francesc y María, aquí los tengo, que fue precisamente Perdona, mi... sí, no sé si estás pensando que estás compartiendo, aún no has compartido. Ah, ¿no? No, A ver, a ver. a ver, eh, a ver. Vale, vale, vale. Me ha faltado darle al share. Sí. Ahora, ahora. Ahora Creo que puedes. ahora es cuando voy a poder compartir. Irán. Vale. Vale. ¿Ahora? Sí, sí, perfecto. Vale. Pues bueno, he puesto como primera diapositiva vuestro cartel que me ha encantado. Y aquí me veis en todas mis aventuritas. Y, este es el grupo el que conocí, pues a esta gente maravillosa que son María y Francesc. Y fue realmente mi último viaje como guía, porque este fue el 2015, fue en Irán, y el 2016 pues me diagnosticaron una degeneración en la médula, en los lumbares, una estenosis, y tuve que dejar pues todo este tipo de actividades. Pero bueno, pude disfrutar durante muchísimos años de poder viajar, como os contaba, ¿no? El poder ir de guía supone que primero hay que preparar el viaje. Entonces, eso hay un viaje previo que es el de recabar información sobre los países que vas a visitar, ¿no? Entonces, eso empieza mucho antes de salir en verano o cuando sales de guía. Y en este tramo pues tenía la inestimable ayuda de mi compañero y marido que, bueno, pues se murió hace unos 5 años, pero él me ayudaba muchísimo a recabar la información, él era arquitecto, era también entusiasta y curioso, y entonces, bueno, pues preparábamos los viajes, ¿no? Y, y entonces, eh, esto era una parte que me encantaba especialmente, ¿no? He sido guía muchísimas veces en todos los países que voy a mencionar, que son Australia, Islandia, Yemen, India Sur, India Norte y Nepal, Vietnam, Vietnam y Camboya, Sri Lanka, Irán, Siria, Jordania. No sé si me dejó algún país, ¿eh? Pero más o menos ha sido eso. Y entonces, pues la oportunidad que te da el poder conocer estos países, y además me gustaba que me cambiaran de país como de guía, era precisamente eso, ¿no? Empaparme de todos estos países. Luego, claro, este tipo de agencias, en la agencia, por ejemplo, Banoa, que hay otras agencias como ella, son agencias llamadas alternativas, podemos decir, en el sentido de que llegan a lugares, a países, y en esos países llegan a puntos en que normalmente el resto de las agencias no llegan. Eso es muy atractivo, muy, es muy bueno, pero eso tiene dos partes. El que el pasajero o el cliente que se apunta a este tipo de viajes tiene que estar preparado y dispuesto a vivir unas condiciones de viaje pues que no son habituales.
y entonces pues se intenta ya antes de que pague el viaje, pues ya desde la agencia, por lo menos en Banua, el avisar, pues en estas condiciones no hay hoteles, no en todos los sitios hay buenos hoteles, pues a veces hay que andar, el tipo de transporte, el tiempo, son viajes muy largos, son viajes de 24 días, 26 días, yo por lo menos los que hacía, y entonces la gente tiene que ir ya con una cierta actitud. Aun y todo es inevitable, pues al ser viajes tan largos, pues a la mitad del viaje pues haya bajones, pues por trancazos, cansancios, etcétera, ¿no? Pero bueno, son países en el que la cultura, la política, la religión, costumbres, eh, son tan diferentes y tan de tal riqueza que, bueno, a mí por lo menos me entusiasmaban, ¿no? Y me entusiasmaba el hecho de poder conocerlos y poder transmitir, ¿no? Esa pasión, ¿no? Normalmente las personas que viajan en estos grupos son también apasionantes y muy apasionadas de todo esto. Lo pasa que ahí también pasa, ¿no? Y vosotros lo sabréis por otro tipo de viajes también, que aquellas personas que pueden pagarse pues ciertos viajes pasan un poco o no se leen bien un poco las condiciones a las que va a tener que vivir y soportar, dentro de todas las comodidades que se intenta dar, ¿no? Pero es que es inevitable. Normalmente se viaja en verano, yo por lo menos llevaba grupos normalmente en verano. Hubo periodos en que yo estaba, por ejemplo, de sabático, de excedencia, entonces me pasaba 3 meses en la India o ya podía desarrollar el viaje igual en otra época, pero claro, en verano imaginaros, 24 días, 26 temperaturas, etcétera, etcétera, pues era bastante complicado. Pero bueno, sabías que tenías que llevar un grupo y lo mejor posible, ¿no? Para hacerles disfrutar de pues, pues lo que tú te gustaba, ¿no? Y entonces, y eso es un poco la maravilla de poder desarrollar esta profesión, ¿no? Y entonces, pues ya veis, un poco en las diapositivas he puesto un poco de todo, he mezclado de distintos países en fotografía. Me faltan fotos de un montón de países que todavía todavía no existía la era digital y no las tengo ni en fotos ni para poder escanear, pero bueno, tengo material más que suficiente y como veis, pues de todo, ¿no? Religión, paisajes, costumbres, historia, una belleza, no sé, muy, muy bonita, muy, no sé, por lo menos a mí de esto de que te entusiasma, ¿no? Muy rico todo lo que tenías que aprender, todo lo que llegabas a saber y que en todos los viajes, aunque repitiera, eh, siempre aprendías algo. Y sobre todo, jo, que conocías a gente del grupo, la gente del grupo que se apunta a estos viajes, es gente muy, muy maja, muy en general. Son solidarios, son a nivel de filosofía de viaje, de política, de todo esto, pues saben, conocen. Tenemos un poco como la misma filosofía, ¿no? Y entonces, pues eso facilita muchísimo. Siempre hay lo que yo solía decir, un calvo, una calva, en el sentido de que había que deshacer ese entuerto, pero eso ya es tu problema, el problema de la persona que está trabajando como profesional y como guía, ¿no? Que ya os iré contando algunas eh, hazañas. Pero bueno, eh, ya veis los colores, los lugares, acceder a todo esto. Y ya os digo, empezaba todo un poco desde casa, claro. Eso suponía, además del conocimiento, lectura, etcétera, también
Pues claro, yo hasta mayo así no solía saber a qué país me correspondía ir. O sea que tenía luego en 2 meses escasos, tenía que prepararme el viaje. Gracias a mi compañero que me ayudaba en todo esto. Pero bueno, eso también tenía su atractivo. Y luego hay una parte, aparte de la información general, que luego tienes que ir contando un poco y conquistando a la gente que llevas, era la información concreta del día a día, ¿no? Sabiendo de que es un viaje largo, que hace calor, pues los lugares en que hay, porque si te toca Ramadán, pues tienes que calcular que tienes que comprar comida, que no habrá cosas abiertas, que al mediodía donde te puedes refugiar, los trucos un poco, ¿no? De cuidar, de mimar a la gente, ¿no? Entonces eso también suponía el contactar, si no lo conocía, iba de antes, un mes antes, a conocer el país y los lugares, y si lo conocía, pues era un poco, pues si lo había hecho yo el año pasado, pues no había ningún problema, pero si lo había hecho otra persona durante el año, pues contactar con esa persona, con esa guía y preguntarle, pues, qué ha cambiado, qué se puede hacer aquí, qué se puede hacer allá. Sobre todo siempre desde la perspectiva de mimar. La gente paga un dineral, un dinero para irse un mes al año y eso a todo eso les cuesta un esfuerzo, ¿no? Y entonces tú eres el que estás trabajando y entonces, por lo menos yo, mi filosofía es no solamente que salga todo bien, sino que se encuentren a gusto, que lo disfruten, que lo lleven, ¿no? Luego hay filosofías de guías, ¿eh? O sea, que decir que yo era 24 horas con las personas que llevaba. Hay otras personas que, bueno, pues igual hacen muchos meses al año y entonces pues no pueden llevar ese trote pues de estar todo el rato con las personas, pero eso es desde que sales a la mañana hasta que llegas a la noche después de cenar, porque además después de la cena pues hay una charleta, es cuando conoces a la gente, porque es en el autobús, en las visitas, pues no puedes llegar así en principio a todo el mundo. Entonces, pues ya te quedas cómo es esta persona, qué le pasa, por dónde flaquea. Y así un poquito por detrás y discretamente le dices, pues me parece que pues te iría bien esto, ten cuidado con esto, no te pases aquí, ya te avisaré un poco el que pues a estas horas puedas hacerlo así, porque hay gente que, por ejemplo, pues tiene problemas pues de que pues, tiene una diabetes o no sé, problemas muy concretos que no quiere que nadie lo sepa y entonces pues tienes que ir cuidando, ¿no? Y entonces todas esas cosas, llegas a conocer a la gente, pues, pues, ¿perdón? ¿Hay ¿Queréis preguntar? No, No, vale. sigue. Vale, sí. Entonces, pues eso, un poco siempre desde esa perspectiva, ¿no? Entonces tienes que calcular, pues eso, este día donde vas, lo que hace falta, ¿no? En vísperas, pues coger este tipo de calzado, va a hacer calor, vamos a poder descansar aquí, vamos a poder hacer esto, un poco calcular y las personas que tengan alguna dificultad, pues les tienes que buscar. Pues si no puedes andar pues no te preocupes, que tú te quedas con el jeep aquí y luego con el chofer pues ya te iremos a buscar o el chofer te llevará de aquí para allá. Entonces, un poco tienes que estar pendiente de realmente del bienestar de las personas. Eso es realmente lo que haces como guía es un trabajo más bien psicológico. ¿Eh? Eh, Porque a nivel de infraestructura, eh, la agencia trabaja siempre con una agencia local, en todos los países normalmente. Si funciona bien, seguimos con esa agencia local y si no funciona bien, que eso lo decimos los guías o los packs, los clientes al final del viaje hacen un formulario que se les hace mucho caso y entonces, por si hay que cambiar algo, hay que mejorar. Y entonces, la agencia local, a través de la agencia local,
tenemos la infraestructura general de los jeeps, microbuses y hoteles. Entonces, el trabajo realmente de la guía es, si falla algo pues, por alguna circunstancia, cómo se solventa y sobre todo mimar. Es el aspecto psicológico, de mimar a las personas. Y entonces hay que, pues eso, informarles, cuidado con estos gestos, con estas formas, porque pues entre mujeres y hombres en muchos de estos países es muy diferente. Y nada, pues informarles y cuidarles, pues qué tal estás, qué tal. A mitad de viaje muchas veces nos ha pasado de que pues entre que si el autobús tiene aire acondicionado, pues es muy fácil que te pilles un gripazo, un trancazo. Y entonces, pues bueno, pues te da un bajadón. Hay un bache, ahí normalmente suele ser entre el día 12 14 del viaje, y entonces ya sabiendo eso, pues nada, sabes que ahí hay que cuidar un poquito más. Informar a la gente de, según los gustos. Mira, a ti te gustará conocer esto, pues este restaurante o esta tienda, o eres, no sé, fan de no sé qué, ¿no? Que siempre cada uno pues tenemos nuestros vicios y nuestras manías, ¿no? Y entonces, pues ir un poco cuidando todo eso, ¿no? Y luego sobre todo informar pues lo que supone una religión, pues ahí nos hemos siempre tenido que enfrentar con los distintos líneas musulmanes, budistas, cristianas, ortodoxas, y sabiendo lo que la religión supone en el día a día y en las costumbres de cada país en el que vamos, pues hay que informar mucho y respetar y hacer que lo respeten. He solido tener realmente problemas más de una vez. Pues por ejemplo, alguna mujer en Irán, pues ir con bastante escotada y pues venir un hombre de la calle, cogerle del cuello y tener realmente problemas agresivos, ¿no? Eh, a veces, por mucho que dices, hay personas que les cuesta asumir pues, que estás viviendo en un país totalmente diferente, ¿no? Entonces, con eso, pues tienes que insistir, y hay personas que son muy resistentes a eso. Aquí está nuestra María, que estábamos aquí en una de las mezquitas más impresionantes de Irán, en Mashhad. eh, es chiita total, es un nieto de Mahoma, y entonces es como la segunda Meca, ¿no? Para los chiitas. La Meca es para todos los musulmanes, pero para los chiitas esta es una mezquita súper importante que normalmente pues, los extranjeros o extranjeras no podemos entrar, pero bueno, si eres respetuoso, con mucho cuidado y muy hábil, pues para conseguir pues, todo tipo de trapos, etcétera, pues podemos entrar. Pero eso, tienes que decir a la gente, y la gente normalmente es muy cuidadosa, muy respetuosa, ya digo, las personas que suelen ir en este tipo de grupos suelen ser más o menos de la misma línea, más o menos, siempre hay problemas. Aquí estamos con otro tipo de disfraz, otro grupo. Pues ya veis, según qué religión y qué sitio, pues, y sobre todo, como veis, pues somos las mujeres las que nos tenemos que bueno, tapar, con un trapo el otro o el de más allá. Entonces, bueno, los hombres no, lo único que les tengo que recordar es que no vayan con pantalones cortos, y normalmente que vayan con mangas largas a todo este tipo de lugares, ¿no? Y entonces, bueno, pues ir informando, estar muy atenta y ayudar porque a todo esto. Normalmente, además, las personas que van en estos grupos tienen mucha curiosidad, mucho interés y mucho respeto. Realmente he llevado como 20 grupos en mi historia de guía por distintos países, y me sobran los dedos de la mano con las personas que realmente he tenido problemas gordos, gordos de decir, bueno,
estas personas es que, por favor, a la lista negra no podemos hacerlo, pero ¿qué dices? O sea, es que no puede viajar en grupo y menos a estos lugares, ¿no? Pero me ha pasado muy poquito, ¿eh? Normalmente, pues tu profesionalidad tiene que detectar antes de tiempo dónde se está creando el tumor, el tapón que realmente no va a impedir que fluya todo estupendamente, ¿no? Entonces, tienes que tener un radar, una capacidad de detección buena, deshacerlo y, por supuesto, que nadie se entere del entuerto y del problema que se está ahí gestionando. Pues tienes que coger a esa persona aparte, llevarlo con mucho humor, dándole la vuelta para deshacer, porque hay personas que, pues por carácter, pues tienen una cierta tendencia a crear problemas y entonces fastidiando al resto que está disfrutando y que se está pasando muy bien. Entonces, esos suelen ser realmente problemas gordos y son de las cosas que más nos tenemos que trabajar, ¿eh? Como os decía antes, yo he conocido en estos viajes, mirar, pues eso, que siempre normalmente nos lo pasamos, pero de cine. Y entonces, pues muy maja. La pena es que, joder, no puedes mantener contacto con todas las personas que son estupendas y que merecen mucho la pena, pero es que es imposible mantener esa relación. Pero de verdad que hay mucha gente estupenda en el mundo y con el cual hemos podido compartir estos viajes. Yo he sido muy afortunada. Eh, una parte muy importante de los viajes de los guías es los choferes y los conductores y los guías locales de los viajes. Aquí tengo, por ejemplo, un equipo fabuloso que he tenido más de una vez en el Yemen. Yo he viajado 6 veces al Yemen y entonces estos eran mis choferes. Entonces, son la mitad del viaje. Es decir, si tengo que mimar al grupo en los distintos aspectos, también tengo que cuidar muy mucho de los choferes. En muchos países hay una jerarquía. Entonces, hay un chofer jefe y los otros están al mandato de ese chofer jefe. Como en este caso, el que lleva el pañuelo rojo, mi maravilloso Ali, eh, ese será el jefe, entonces tú hablas todas las noches, incluso por la mañana, dependiendo un poco del día que vamos a hacer al día siguiente. Todos los días, por lo menos una vez, tienes que hablar, concretar, solucionar, porque pues ha habido un derrumbamiento, no se puede pasar por donde normalmente vamos. Entonces, ¿por dónde se puede ir? Hay que llamar pues al otro lugar para que te informen que sí, que han abierto o no han abierto. El que pues el hotel o el Funduk en Yemen, por ejemplo, pues que funcionaba el año pasado y que funcionaba hasta hace poco, no sé qué le ha pasado, se ha cerrado, y entonces tienes que buscar eh, el otro, que los choferes, eh, el carácter que tengan, cómo lo llevan, cómo son de respetuosos. Tienes que pillarles el truco y también mimarlos y cuidarlos. Pero también que hagan su trabajo y a veces le tienes que poner en su lugar. Esto es en Irán, este es mi chofer y el guía local. Fue un equipo fabuloso, ¿eh? Entonces, cuando el equipo funciona, bueno, es que ya, ya el dedicarte a la gente es estupendo. O sea, pues ya tienes la mitad del viaje hecho. A veces en los lugares yo suelo procurar, porque en la India, por ejemplo, y en muchos lugares, ya no puedes tú explicar directamente cuando vamos a visitar un lugar, sino tienes que coger un guía local, lo cual me parece bien, que así pues las personas del entorno puedan disfrutar del dinero que trae el turismo.
Y entonces yo suelo procurar coger guías locales mujeres. Desgraciadamente hay muy pocas en la India y en muchos países. En el Yemen ya no os quiero ni contar, ni se les ve. En Irán sí puede ser más factible. En Vietnam también puede ser. Y entonces yo suelo procurar contratarles a ellas, porque si aquí tenemos eh, diferencia salarial y de oportunidades a veces, allí ya, bueno, no os podéis ni imaginar lo que es. Y entonces, bueno, pues es otra parte de la que yo suelo tener en cuenta también, ¿no? Y entonces, como os hablaba, los choferes, este es otro maravilloso en Mongolia, importantísimo. Con este tuve un problema muy grave y tuve que cogerle del cuello en un momento dado porque empezó a meter o intentar meter mano a las mujeres de mi grupo. Claro, entonces vinieron a quejarse y dice, oye, Isabel, que este Ahmed se llamaba, esto y esto. Entonces, bueno, digo, bueno, o sea, pero le cogí literalmente del cuello, le eché una bronca y le dije, o sea, el año que viene, o sea, ya el siguiente grupo tú ya no trabajas más con nosotros y además, o sea, voy a procurar de que te manden a la mierda en la agencia local. Y entonces, bueno, pues boom, tienes que parar, tienes que hacer en ese momento sin que nadie te vea hacer eso. O sea, no es cuestión de que oyes las quejas, ves esto y dices, bueno, pues hay cosas que hay que cortar inmediatamente y a veces tienes que tomar medidas así de drásticas. Es muy poco común, pero cuando pasa, pasa y hay que hacerlo y listo, no, no hay ningún otro problema. Infraestructuras, cosas que coges para pues, hacer excursiones, ¿no? En camellos, en este caso son los bactrianos, realmente los camellos, estos no son dromedarios. Y en este viaje, por ejemplo, en este que vemos ahora en la pantalla, que son dromedarios, esto fue en la India, en Rajasthan. Aquí se me cayó una persona al suelo del camello y fue pues tuvo un golpe muy fuerte en la espalda. Bueno, pudimos llevar al lugar donde nos hospedábamos, pero estábamos muy apartados de cualquier cosa. Entonces, bueno, llamas al médico porque, claro, le dolía muchísimo, dices, a ver si se ha roto algo. Esos son realmente los problemas muy serios. Eh, Afortunadamente, pues teníamos un lilimento, le pudimos dar un masaje descansando y al día siguiente se pudo levantarse y seguir el viaje, pero estas cosas suelen ser muy problemáticas. Tuve también un problema muy gordo también con una mujer en el India Norte, Nepal, que estaba con una gripe del copón, pero lo llevaba muy mal y se me puso súper brava que quería volver y desde el punto donde estábamos, pues no podíamos volver y menos yo. O sea, yo no puedo volver con una persona, me debo a mi grupo y entonces, bueno, pues ahí sí que cuando entras en crisis con una persona en concreto, otra vez, sin que el resto del grupo oiga y ni sepa, pues tienes que trabajártelo y llevarle un poco al redil, conquistar y afortunadamente tanto en el caso que os he contado en este viaje como en el otro, pues nada, pudimos seguir y hacerlo. Pero esto sí que es la parte de accidentes y de salud. Es un problema bastante potente. Pues claro, además a todos nos gusta, bueno, y ahora ya no sería capaz, pero pues que coges el camello, coges el caballo en este caso, que también iban a unas velocidades que dices, menos mal que no se cayó nadie. Y entonces, claro, tampoco puedes decir que no, pues que ofreces además, ¿no? Entonces dices, bueno, cuando lleguemos a este punto vais a tener la oportunidad de esto, esto y esto, ¿no? Y entonces, pues la gente, pues, pues sí, pues no, pues tal, tal. Entonces, tienes que llamar, tienes que concretar, tienes que saber el número, en fin, pues eso es tu trabajo, mientras todo lo demás se va haciendo, ¿no? Y bueno, y suele estar muy bien, la verdad. Normalmente gracias a
pues a la habilidad de las personas que lo hacen, pues no hay más accidentes, ¿eh? Pero la agencia sí ha tenido cosas y problemas graves alguna que otra vez. A mí no me ha tocado muy graves, o sea que menos mal, porque eso sí que es un lío, pues tienes que llamar a la agencia aquí a Barcelona o a Bilbao y ellos tendrían que gestionar pues cómo sacan a esa persona y bueno, cuando hay un problema de esos, eso sí que es un problema serio. O que ha pasado alguna vez, a mí no me ha pasado, pero ha pasado de que estás yendo pues, hacia Georgia o hacia algún país de estos y de repente se ponen en guerra. Y ya está el viaje ya a la mitad y no puedes entrar. Y entonces, pero claro, las personas dicen que yo he pagado por ir a este país y dices, pero es que están en guerra, que no podemos entrar. Y entonces ahí tenemos líos gordos. Eso sí que es un lío gordo, gordo. Pero bueno, a mí me pasó que iba a ir a Irán, pues no sé si la cuarta vez o no sé cuál de las veces, y justo hubo una historia de, pues estaban de elecciones, hubo muertos y pues si era en julio, en junio se tuvo que quitar el viaje. Y entonces, bueno, pues me pusieron, me dieron otro grupo y entonces me fui, por ejemplo, a Siria, Jordania. Fijaros ahora cómo está Siria también. Pero quiere decir que, claro, en estos países, y como está el mundo, pues te puede pasar un poco de casi todo. Entonces, bueno, pues ahí tienes como guía, ahí se ve un poco la profesionalidad de las personas. Tienes que saber manejar, no solamente ser psicóloga y tener mano izquierda y derecha y para quitar, no sé, las trabas un poco emocionales o del día a día, sino luego a nivel práctico. También me acuerdo, por ejemplo, en uno de los viajes de Jordania, Siria-Jordania, que fíjate que ahora no podemos ir a Siria, un país maravilloso y una gente todavía mucho mejor. En Jordania tuve un guía local, pero un cabrón, perdón por la palabra, pero nos hizo sufrir hasta el último minuto, que quiso meternos la policía, nos quiso malmeter con mi grupo para que se pusieran en contra, y simplemente porque no iba a los sitios que él quería ir. ¿Por qué? Porque tenía la comisión en las tiendas, en los restaurantes, y claro, como tú conocías a dónde ir, pues no, digo, no, yo no voy a llevar a mi gente a eso, yo no cobro comisión por ningún sitio, o sea, yo sé lo que le gusta a mi gente, sé lo que están buscando y entonces no quiero eso, quiero esto, que sé a dónde ir. Entonces, bueno, se me cabreó. Y se me enfadó y me lo puso muy, muy difícil, muy difícil. O sea, me amenazó con todo hasta el último momento. Menos mal que te agarras y dices, bueno, tú amenázame porque yo desde luego, además como mi opinión en la agencia era poderosa, como muchos de los guías que ya has demostrado tu valía, pues mm, se fían de ti. Y entonces dices, mira, perdona, pero el año que viene no se vuelve a contratar a esta agencia. O la agencia no contrata a esta persona o buscamos otra. Entonces, que es otra cosa de las que también hacemos los guías cuando viajamos, además de mimar al grupo. También lo que hacemos es un poco, en caso de que si hiciera falta, un poco dices, uy, pues el hotel que estábamos está bien, pero he visto que hay un hotel nuevo y que puede ser interesante. Entonces, en un cachito, mientras los demás están echando la siesta o dándose una vuelta o lo que sea, pues tú dices, bueno, pues voy a mirarme este hotel o esta agencia o así, un poco para ir mejorando, ¿no? Que nuestra opinión de los guías y de los clientes que van en el grupo, que es verdad que en Banoa se lo toman muy en serio las, eh, las encuestas, pues para ir mejorando siempre de año en año o de grupo en grupo, si es posible todavía mejorar pues lo que está bastante bien, ¿eh? La verdad es que es muy buena a esos niveles. Y no estoy casada con la agencia, ni soy socia, ni nada de nada, pero como trabajadora de la agencia, bueno, muy bien, muy bien, nos cuidan mucho.
Y luego ahora que ya no puedo ir de guía y cuando turisteo, pues suelo ir con ellos, pero ya de turista, ya de cliente, que se va fenomenal. Y entonces, pues eso, pues esas cosas vamos haciendo. Y esto, por ejemplo, es también, pues este tipo de transporte cogemos muchas veces, según en qué países. Y entonces, pues suele haber, pues eso, tienes que llamar de antes para decir, oye, acuérdate que tienes que guardarme 6 embarcaciones o 4, y a qué precio, y entonces regateas, llevas el dinero también en cash, les tienes que pagar. Vas, igual hay más gente también queriendo coger esos barcos, entonces te tienes que pelear con los locales para eso, para que te den lo que necesites que te den, para que tu grupo pues tenga la embarcación o la infraestructura que necesite, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas peleas de pim pam, arriba y abajo y nada. Y normalmente, bueno, pues funcionan muy bien. Por ejemplo, este tipo de infraestructura, este tipo de embarcación que tenemos también detrás, que es una embarcación en la que en la India del Sur, si no habéis ido, aparte del continente indio desconocido y maravilloso, pues es un lujo de embarcación, pues que tiene como habitaciones, tal. Problema que suele pasar y que a algunas personas, por eso tienes que avisar y saber, pues que hace mucho ruido el motor. Entonces a las mañanas muy temprano pues ya empiezan a mover del lugar donde se han parado para dormir y entonces pues la gasolina y tal, bueno, pues pero ahí es la habilidad un poco del guía, de la guía a la hora de informar, ¿no? Y de decir, bueno, va a pasar esto, puede haber este problema, poneros delante, poneros detrás, no sé, un poquito a ese nivel, ¿no? Y bueno, normalmente si avisas y además lo pones un poquito peor de lo que igual realmente es, pues la gente dice, "Bah, qué exagerada eres, no sé qué, ¿no?" Pues son los trucos un poquito que vas aprendiendo, ¿no? Para llevar a la gente, pero bueno. Sí, y a veces pues hay gente que, pues no sé, que no le gusta nada y bueno, en fin, y entonces pues, eso es lo más difícil, este tipo de embarcación, por ejemplo, ¿no? Y, y otra vez, las personas que lo guían, que lo llevan, los dueños, bueno, pues estas cosas, que no se te pongan chulos, que no te mamoneen un poco, ¿no? Con todo lo que se ha quedado y, en fin. Pero bueno, normalmente se solventan bastante fácilmente. Esto es Sri Lanka. No, esto es la India también. Precioso. Unas formas de pescar muy especiales. Entonces, a las personas también, en los lugares en que los llevas, aparte de lo que se pueda decir en el prospecto, pues si conoces cosas, pues dices, "Jo, pues, sí, bueno, pues yo no sé, como a mí me gustan, ¿no? Muchas de las cosas mi padre era pescador y soy de un pueblo costero y me encanta todas estas cosas y entonces, pues os voy a llevar a esto, pues para que veáis y tal, tal. Entonces, todas estas cositas pues, pues gustan, ¿eh? O sea, además, si eres un poco pasional en las demostraciones y verbalizando un poco lo que quieres enseñarles, pues yo creo que la gente se presta a ello, ¿no? Y entonces, pues un poco es muy importante en cada sitio enseñar las curiosidades que pueda haber. Aquí, otro medio de transporte, el elefante. Pues fenómeno también. Aquí no he tenido ningún accidente con los elefantes, pero bueno, pues nada, otra vez me encantan, son, en fin. Y nada, pues un poco siempre ofreces en cada sitio pues las distintas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y entonces pues hay gente que quiere hacer esto, entonces lo organizas, pues esto, tal, pues esto, vale, pum, pum, pum. Esas son cosas que tienes que hacer también como guía y nada, perfectamente, con el telefonillo local, llamas a uno, llamas a otro, vas allí, ya te conoces de antes también, si es la primera vez pues te conocen y a la siguiente ya te conocen y bueno, normalmente si los cuidas bien y eres respetuosa y bueno,
y sabes un poco tratar la gente, pues con habilidad, pues suelen funcionar bien las cosas. Y aquí pues son estos centros de donde puedes contratar este tipo de cosas. Aquí, esto es un safari que luego ya sabéis, el problema de los safaris es que pues vas a ir a ver animales, pero claro, los animales salvajes pues se esconden y más cuando nos oyen llegar. Y entonces con esto también suelo pues la gente dice, joder, no hemos visto no sé qué, lo que no sé qué había, que no sé qué. Digo, pues claro, es muy difícil ver a los animales salvajes. La suerte es si los ves. Entonces tienes que venderlo también un poco, decir, oye, a ver, tener en cuenta de que no es una llamada de teléfono si se te pone el leopardo en el árbol y el cocodrilo en la orilla, ¿eh? O sea, no están contratados y no se manejan a esos niveles. Y entonces, bueno, a veces puede haber personas que puedan hacerte problema con esto, pero bueno, nada, lo mismo. Por ejemplo, el rinoceronte, que no es nada fácil verlo, y entonces pudimos verlo. Esto está preparando un elefante para una fiesta, esto es el sur de la India, que, bueno, que es un fiestón en Madurai, buah, impresionante, los ponen de guapos. Entonces es muy, muy, muy potente. Pie de elefante, con esto sí que tuve un lío en Sri Lanka, porque en Sri Lanka hay muchos elefantes salvajes y entonces pues les decía a los pasajeros que, que, que no podían salir de noche, que los elefantes salvajes te atropellaban y te podían matar. Y, jo, pues no sabes los problemas que tuve para convencerles a la gente, hasta que los del hotel, la gente local les decía que sí, que Isabel tiene razón, que o sea que no funcionaban ni entonces ni los tuk-tuks ni nada. A partir de las 10 así, la gente local se metía en casa y aquello era vía libre para los animales. Entonces, eh, pues eso tipo de decir que no salga y va. Y hay gente que los occidentales, ¿no? O nosotros, no sé. Sí, bah, elefantes salvajes. Bueno, yo me lo como con patatas y dices, pues el que te va a comer con patatas es el elefante. Entonces, un poco es otro problema desde la ser guía, el de, dices, pues no puedes hacer esto o una persona en concreto, por ejemplo, que yo os enseñaré un lugar en el Yemen que había que hacer andando y una vez que estás dentro no hay forma de salir porque no hay ni carretera ni nada de nada. Pues tuve un lío gordo con un señor de mi grupo. Nada, que el tío que sí, y al final luego ya os enseñaré. Tuve que sacarle en burro y a upas y problemas de estos, por ejemplo, pues que se nos quedan trabados los pickups o los coches. Pues nada, tomarlo con muchísimo humor, bajarse y quitar la arena. Y hacerlo divertido un poco, ¿no? Que dices, bueno, pues la aventura es la aventura, por eso también venís a este tipo de viajes, ¿no? Pues que pueden pasar estas cosas. El problema suele ser que no llegues al siguiente punto o sobre todo pues a la hora de dormir o se te haga demasiado tarde o que se te rompa, ¿no? Ahí en ese sentido, por ejemplo, tuve un problema muy grave en Islandia, pues una noche viajábamos en tiendas de camping. Y de 21 días de viaje, 18 era en tiendas de camping. Pues en una noche hubo tal tempestad, cosa impresionante, que yo he estado en Pirineos con tempestades gordísimas, jamás había visto, pues se llevó la tienda cocina donde comíamos y cocinábamos, se la llevó entera y luego del resto de las tiendas se llevó 9 tiendas. 9 tiendas a las 3 de la mañana. O sea, la gente cogí a las personas, los metí en los baños del camping donde estábamos. Me había fijado que en la entrada, porque además abríamos esa vez conmigo, yo abrí esa ruta, me había fijado a la entrada que había pues como unas cabañas a la entrada y entonces fui allí a las 3 de la mañana, toqué a una de las cabañas y le dije el problema que tenía
estaban borrachísimos, borrachísimos. Y entonces, además, el tío que me abrió intentando ligar conmigo, y yo, por favor, que soy la responsable, el tour leader de un grupo, que los tengo todos en el baño, metidos con los sacos de dormir, y déjame dormir. Y me decía, bueno, tal, al final le convencí, pero a las 7 de la mañana tenía que salir de allí. Salimos a las 7 de la mañana, no teníamos ni para desayunar ni nada, y entonces cualquier sitio para tomar un café estaba, pero a muchísimos kilómetros, teniendo que atravesar valles de lava en Islandia. Se nos estropeó el autobús y llevábamos el autobús con un, ¿cómo se llama? Como un remolque donde metíamos todas las maletas. Y entonces se rompió el eje que unía el microbús al esto. Bueno, ¿qué fue aquel viaje? O sea, yo terminé con una sensación de Hulk, o sea, metiendo, sacando maletas, aupando, agarrando, en fin. La gente, que luego me he encontrado gente que estuvo en ese viaje conmigo, tenían una impresión totalmente diferente a la que yo tenía, pero yo vine agotada de agarrar esto, el otro, bueno. Bueno, dejamos el microbús en un lugar para ver si lo arreglaban. Pedí otro microbús, no llegó hasta no sé cuándo, pero bueno, encontré un sitio para comer. Bueno, fue como, entonces, esas sí que son problemas gordos a nivel de infraestructura. Y claro, además estábamos sin tiendas, entonces, bueno, pues a ver cómo haces para todo el resto del viaje para poder alojar a las personas. Entonces tienes que buscar, claro, en Islandia apenas hay, si no vas de camping, casi casi en toda la isla no hay para albergar. Y entonces, bueno, ahí anduvimos, ya encontré, les cuidé y salió todo bien. Pero madre mía, qué viaje. Ese sí que fue a nivel de infraestructura gorda, gorda. Y aquella vez, esta foto es preciosa. Y bueno, nos quedamos atascados, pero bien, nada, esto son cosas divertidas. Aquí también se nos fastidió la medio furgoneta, jeep, no sé. Y entonces aquí, más varias veces, y aquí arreglando, por supuesto, los choferes, que son súper hábiles, además en estos países están acostumbrados a que se les fastidia bastante a menudo los motores, pues nada, pues allí, con tranquilidad. Ahí es un poco, pues nada, con la gente, normalmente la gente está bien, se lo toma bien, pues si no es demasiado largo y no suele haber problemas, pero bueno, sí, tú estás siempre ahí un poco pendiente y entonces dices, bueno, si se alarga demasiado, pues dices, como normalmente según qué países, pues haces compras en vísperas entonces dices, bueno, pues comemos algo aquí y luego ya cenaremos mejor en el lugar que lleguemos, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, pues aquí comemos, se despliega toda la cosa y listo. Pero tienes que prever también todas estas cosas en vísperas, ¿eh? Y luego hacer la compra, quedar con pensar el qué, quedar con el chofer para poder ir a la tienda correspondiente o al lugar donde hay que hacerlo, pues eso, mientras la gente pues está duchándose, se da una vuelta, se da un paseo, lo que sea, lo que tiene que hacer como turista, que es eso, disfrutar y pasárselo en grande. Y tú tienes por detrás todo ese tipo de trabajo. Aquí estamos también con otro tipo de microbús. Mira, Francesc, ¿te ves? Pues son distintos tipos de vehículos que he solido utilizar durante los viajes y, y que están muy bien con este chofer era maravilloso. Este estuvo en la guerra de Irak, además preso, y le soltaron y volvió a Irán y un señor como la copa de un pino. Maravilloso. Otra vez, un poco los guías necesitamos el equipo porque es la mitad del viaje, todos estos profesionales. Y muy majo, muy majo. Y pues eso, los viajes, otras cosas que tienes que cuidar es pues el cargar, para cargar el móvil, para cargar la radio, para lo que necesites a ese nivel, que todo funcione. Tienes que tenerlo en cuenta desde vísperas para poder tenerlo todo a punto según qué tipo de trayecto tienes para ese día.
Y esto es súper importante. Entonces, como siempre, con los choferes, pues tienes que... Y normalmente son personas que trabajan fenomenal. Claro, por eso también le contratas qué agencia local y entonces es muy importante, que solemos cambiar a veces, ¿eh? Porque te suelen salir ranas y dices, bueno, pues no, con esto no funciona y no marcha y entonces hay que... Y ahí andamos. Entonces, entre las guías y la agencia con el que hacemos los viajes, pues se ocupa de todo esto. También los tuk-tuk en la India sobre todo y en Sri Lanka, pues también hay veces que pues tienes que ayudar a la gente a regatear, a enseñarles a regatear para coger el tuk-tuk, pues que normalmente también informas de las cosas que se pueden hacer y no es que estéis 24 horas todos juntos, pues es muy conveniente también tener en cuenta que necesitas tardes, días, si se puede, el que, pues yo qué sé, las parejas o los amigos o las pequeñas cuadrillas que se van formando durante el viaje tengan libertad, que estén libres para poder ver esto, descansar esto aquí y allá. Porque claro, si no tantos días, todo el grupo todo el día junto también, eso es muy cansado y tienes que tenerlo en cuenta. Es decir, miras un poco todo el viaje y dices, informas a la gente, jo, ahora en este trayecto pues tenemos horas de autobús, tenemos horas de tal, pero jo, mañana a la tarde vais a tener toda la tarde libre. Y entonces dices, bueno, ¿a ti qué te interesa? Pues podéis hacer esto, mira, es muy bonito aquello, es muy bonito tal. Y tú mientras estás con las cosas pues de la manduca, de la infraestructura, de cosas que tienes que hacer, que tienes que llamar, mientras la gente está pues, de turismo, ¿no? Si alguien necesita que le acompañe algo, pues yo qué sé, para comprar algo, que necesita algo en concreto, lo que sea, pues les acompañas también. Y dices, jo, pues mira, ir a ver esto, porque se está fenomenal. Aquí está más barato. Yo qué sé y tal. Entonces, bueno, pues si necesitan compañía, hay gente que pues le cuesta funcionar por su cuenta. Y entonces, pues acompañas, les ayudas y ya está. Y otras personas es lo contrario, necesitan su espacio vital, como diciendo, bueno, estamos ya un poco hasta la coronilla del resto. Y entonces, pues tienes que tener también mucho en cuenta todo esto, ¿no? A la hora de viajar. Este es otro de los ayudantes de chofer, porque en la India hay chofer y ayudante de chofer, que trabaja vamos, como un león, vamos. Trabaja muchísimo más que el chofer. Es muy clasista la sociedad india. Entonces, además de las castas, hay, bueno, muchísimo, muchísimo. Y entonces, bueno, pues eso también tienes que controlar y saber un poco a cada cual cuál es su sitio, pero bueno, un poco eso. Bueno, nada, tener en cuenta todas estas cosas para que todo funcione muy bien. Otro tipo de vehículo que mucho lo utilizamos sobre todo en los desiertos o en las montañas, este tipo de pickups muy divertidos. Y entonces aquí también solemos tener en cuenta pues cambiar, o sea, es decir, que nadie se coja un sitio y que vaya siempre de copiloto o que siempre vaya en el coche que parece que esté mejor preparado, ¿no? Entonces ahí también solemos resolver en el sentido de que ir cambiando de coches, de jeepes, de posiciones para que la gente tenga opción a todos los puestos y a todos los sitios. Normalmente, además, en el mismo autobús, ¿eh? Si está alguien detrás, para que pase delante y los delante vayan y entonces solemos hacer así, ¿eh? Solemos procurar, porque sí, porque hay autobuses que hay zonas que son más cómodas que otras y entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta todo esto y llevarlo a cabo con muchísimo cariño y muchísimo humor. Y la gente lo admite. Todavía no hemos subido a ninguna vaca. Es de los pocos medios de transporte que nos falta por coger. Y entonces, bueno, pues, pues en los países, ¿no? Estas cosas tan alucinantes, sabéis la vaca en la India lo que supone. Y nada, esto es una foto preciosa y nada, os lo quería poner. Aquí tuvimos aquí un lío, pero del copón.
se nos fastidió. Bueno, andábamos, andábamos además muy faltas de tiempo porque era un día muy largo, difícil y no podían subir, saber, bueno, otro día así un poco espectacular, pero bueno. Nada, ya veis, todo el mundo colaborando, todo el mundo animando y sobre todo los choferes y los profesionales que son magníficos y te sacan de todas las apuros. Aquí estoy yo aquí explicando, que es otra parte de mi labor, el traducir. Si hay un guía de las cosas que estamos visitando, cada vez pasa más que no puedes tú ir a un sitio y explicar tú, aunque lo sepas, sino lo que antes os decía, ¿no? Contratar. Entonces aquí estoy en la labor de traducción de lo que pues esta persona que está aquí en el centro, pues iba diciendo. Y yo aquí traduciéndoles y dándoles las explicaciones correspondientes. Que eso también suele ser, mm, bueno, pues nada, que hay que hacerlo. Pero suele ser eso, pues al final estas horas hablando y explicando. Pero bueno, como son cosas, no sé, por lo menos a mí me gustan, me parecen muy interesantes y siempre aprendes algo nuevo pues no sé, me gusta que la gente también, ¿no? tenga cierto interés y la gente que no le interesa, pues se da una vuelta, va sacando fotos, o sea que, vamos, que no, sin problema. Aquí también mi labor pues de contar un poco, en ese momento ahora no me acuerdo ni qué estaba contando, y pues puede ser algo sobre lo que vamos a ver o lo que íbamos a hacer, o entonces aprovechamos los trayectos en el autobús para poder ir contando y hablando. Luego, otra parte muy importante del viaje es la comida. Es decir, los momentos en que, ¿dónde vamos a comer? Hay personas que tienen en euskera se dice gaiztúa, un hambre mala, en el sentido de que si no come a la hora que le corresponde, se pone fatal, se enfada mucho. Y entonces, bueno, pues tienes que, sabiendo pues dónde están los lugares para comer, qué es lo que se puede comer, entonces encargas de antes, llamando, porque ya has cogido el número de teléfono, entonces hablas con el dueño, entonces para cuando lleguemos, pues ya... eh, pues ya tienes pedido, entonces no tienes que esperar tanto, porque si no, en muchos sitios la espera se hace muy larga y entonces eso también tienes que tener en cuenta. Yo en estos sitios, por ejemplo, también suelo ir a la cocina. Si tienen pescado, pues elijo el pescado, porque claro, en estos viajes es muy difícil salirte según qué países, ¿eh? Pues, bueno, no sé, India o Yemen o incluso en Irán, bueno, que se come mejor, pero jo, a veces un viaje de 24 o 26 días, si no tienes en cuenta, se hace muy monótono, ¿no? Otro problema suele ser el picante. Mucha gente con el picante o el cilantro, que en muchos de estos países en vez de perejil tienen el cilantro y mucha gente pues no le gusta nada. O sea, ya sabéis que el cilantro o te gusta o lo odias. El picante es un problema realmente en muchos países, sobre todo en la India, porque, claro, es difícil no comer algo picante allí. O sea, por mucho que pidas no picante, casi imposible. Y entonces hay gente pues, que se pasa casi todo el mes o con yogures o comiendo pollo y arroz y pollo y arroz y yogur. Entonces, pues un poco, ojo, hay que tener muy en cuenta eso a la hora de te sale de juego. Pues en este sitio sí sé que puedo pedir esto y entonces para esta persona que lleva, pues yo que sé, 3 días comiendo casi lo mismo, pues pueda pedir, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante. Es muy importante lo de las comidas y las cenas, sobre todo las comidas. Los desayunos normalmente están incluidos con los hoteles o las fondas o los hostales, según donde nos situamos, pero la comida suele ser... Hay suele ser un lío gordo.
bueno, de nada, de tramitarlo también. Aquí hay distintos tipos de comidas, suele estar muy bien. Por ejemplo, aquí se come en el suelo, con la mano, y, pues no hay otra forma de comer, ni hay otros sitios, y entonces pues te tienes que hacer a eso. Y bueno, y aquí nos han preparado una super comida, vamos, alucinante. Entonces, pues tienes que avisar, tienes que decirle a la gente y nada, informarles. Y normalmente si les informas y saben, pues nada, se disfruta un poco de lo diferente porque luego ya vuelves a casa y no te vas a encontrar con nada de esto. Estos son los sitios, eso, el calor, el cansancio. eh, otra cosa muy importante, pues es decir, bueno, pues los lugares para refrescarte, estar a la sombra, donde puedas tomar, pues yo qué sé, un agua mineral con lima, siempre agua, claro, tiene que ser mineral, no puede ser del grifo de ningún sitio. Y entonces, pues las horas del mediodía, o sea, tienes que controlar muy bien el horario del día, por eso si un camión o una furgoneta o algo se te fastidia, pues tu orden del día se puede ir al traste sin que nadie lo note, pues tienes que ir, bueno, amoldando, diciendo, bueno, pues no voy a llegar para comer a este punto, pero sé que hay aquí donde me puedo quedar y refrescar y descansar, incluso cambiar la comida, en vez de comer en donde había pensado, pues comer aquí, ¿no? Y entonces, y eso son las cosas muy importantes, que eso es lo que hace que la gente disfrute, que vaya funcionando, que, no sé, que vaya la cosa fluida. Entonces, tener en cuenta lo que más o menos cada uno va, por dónde va y luego el aspecto general, ¿no? Entonces, pues, y luego pues animarles un poco a que prueben las distintas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí por lo menos ya me gusta. Y hay gente que también, normalmente hay mucha gente que sí, y otra gente que no, pues bueno, pues que coma lo de siempre. Volvemos aquí a los descansos, al relajo. Suele hacer mucha falta porque ya os digo que normalmente he viajado en verano con los grupos y entonces es muy importante todo esto. Todo estas a la sombra y diciendo, bueno, ahora tranquilidad porque si no nos vamos a morir allí al sol. Sitios que esté bien, que nos cuiden bien, por eso tenemos toda la información y sabemos a dónde ir. Esto es lo que os decía, la bebida, esto es, bueno, puf, sombra y agua mineral y limón. Esto es, vamos, una bendición. Y esto, bueno, era sagrado en mis viajes de verano, en los sitios así muy, muy, muy calurosos. Funcionaba fenomenal. La fruta, la comida, un poco enseñarles, ¿eh? En los lugares diferentes, qué es lo que se come. En este caso té y las pipas, que también es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en Irán, eran los puntos de reunión de la gente, que luego pues los han ido quitando precisamente porque es donde se juntaba la gente a pensar y a decidir y a protestar contra el gobierno, y cerraron un montón de todos estos sitios. Y entonces, bueno, pues problema, pero es otro lugar, porque es donde encuentras la gente y además en Irán especialmente el país es precioso, pero la gente es lo mejor de ese país. Pero no os podéis ni imaginar cómo es, o sea, es impresionante. Esta foto es al sur del Yemen, que es como una especie de baobab. Y nada, esta foto es para enseñaros de que aquí tenía un esguince. Pues no sé, no me acuerdo ni cuándo me lo hice y a pesar de eso, pues te tienes que vendar el pie y dices, venga, a tirar millas, guapa. Y si no es, claro, alguna cosa más grave. Entonces, bueno, pues son cosas que te pasan, normal. Además, como andas para arriba y para abajo, pues este es otro tipo de infraestructura. No son, estas son los gets o las yurtas maravillosas. Eh, las tiendas de Islandia no eran estas ni en absoluto, eran tiendas de camping, tal cual. ¿eh?
Entonces, y aquí pues eso, tienes tu fuego dentro de las camas, o sea, es una infraestructura, te dan de comer fenomenal, es precioso. Y este es, por ejemplo, uno de nuestros lugares en el Yemen, así, pero es que no os podéis imaginar en qué pueblos, a dónde vamos, bueno, a dónde se iba, porque claro, ahora ya, como ya sabéis muy bien, no se puede. Y esto era pues un funduk que le llaman. Entonces son habitaciones donde con las colchonetas encima del suelo, pero bueno, es que no hay otra cosa, es que no hay otra cosa. Y entonces tienes que avisar a las personas y nada, pues lo haces divertido. Aquí todas las personas muy acostumbradas a viajar, haciendo la colada y nada, muy bien. Comiendo en el suelo, aquí comemos en el mismo sitio donde dormimos y, y nada. Y este es otro de las infraestructuras que pues, es un barco en el que pasamos 3 días y aquí ya veis, elegantemente, como unas reinas. Y pues eso, tenemos en los viajes, pues claro, son viajes que están muy bien montados. Hay hoteles muy buenos, infraestructuras como esta barcaza que está muy bien, y otros pues que son basic, que le solemos llamar, que es que no hay otra cosa y es así, ya se avisa desde la agencia y tú cuando estás viajando con ellos. Luego, pues como guía, pues te toca bailar la correspondencia, la correspondiente bailes que hay en toda la zona, pero nada, muy bien. Y nada, pues en cada sitio tienen sus bailes, sus músicas y sus festivales y pues no sé, te invitan normalmente, claro, tú como guía pues te animas. Luego siempre hay gente muy animada para todo esto, ¿eh? Pero bueno, pues lo haces. También, como guía y de la gente que solemos llevar, están muy interesados también por sitios que estés, por ejemplo, el lavadero en Bombay, que es una zona horrorosa, o sea, huele, pero la gente le interesa conocer. Estos son pues todos la ropa de los hoteles, de todas las grandes casas donde van a lavarlas y atenderlas. Y entonces, bueno, pues si sabes ir y sabes cómo ir, pues coges unos tuk-tuks, etcétera, etcétera, y te los llevas, ¿no? Y entonces la gente normalmente aprecia mucho pues estas cosas que se salen también un poco de lo que está en el papel, si se puede, porque por ejemplo en Irán no se puede hacer ese tipo de cosas en absoluto. Y entonces, pues bueno, la gente lo agradece. Y aquí me pasó con un señor que pues teníamos que atravesar este valle y ya iba con la rodilla fatal, cabezota de él que tenía que hacer, que iba a hacer, que iba a hacer, que iba a hacer, y digo que es que no puede entrar nada ahí, no hay camino ni nada, solamente para ir andando. Efectivamente se fastidió, este es el valle que teníamos que atravesar, se fastidió la rodilla y le tuve que sacar en burro, casi se me mata porque se cayó del burro. Y entonces, bueno, tuvimos que llevarle a UPAs y digo, y entonces son cosas como diciendo, ¡ay, mamá! Y bueno, salimos también, llegamos al pueblo correspondiente y listo, pero de eso de que piensas es que lo agarro del cuello y lo mato. O sea, porque claro, no es que tú vas, es que condicionas al resto del grupo. O sea, entonces no estás viajando solo. Entonces, si viajaras solo, digo, bueno, pues ya está, nosotros ya nos arreglaremos. Ya te consigo lo que haga falta, pero es que vas con otras 15, 16 personas y entonces es un poco, eso es un poco duro, según con qué personas. Muy pocas veces me ha pasado, ¿eh? Muy pocas veces, de verdad. Pero, wow, es mucho trabajo. Otra de las cosas que me ha pasado, he sacado esta foto porque no tengo las fotos de lo que cuando me pasó, es que la delta de Mekong, que íbamos en bici y yo iba por delante, pues para unos caminitos allí en la delta, pues me caí al río, pero además llevaba cámara, pasaporte, el dinero de la agencia, mi dinero, o sea, fue como terrible, terrible, terrible. Me caí, no me hice nada, no me hice en absoluto ningún daño, se me mojó todo, nada, pues tuve que poner a secar encima de la cama los billetes,
no pude recuperar la cámara porque la pila, bueno, la batería, eso que el arroz, ya sabéis, ¿no? Todos los trucos, el arroz, el no sé qué, no sé cuánto. Nada, no pude recuperar muy bien el pasaporte, que era lo importante, y el dinero. Y nada, tuve que, el teléfono local también me tuve que conseguir otro, pues porque se me fastidió. Y de estas cosas que me pasan, menos mal que me pasó a mí, porque eso le pasa a alguien del grupo y te pegas un susto, pero nada, no, fue divertido, o sea que, pero fue, o sea, nada, claro, teníamos un puentecito así súper estrecho y nada, me puse nerviosa y me fui al agua a tomar por saco allí. Luego, pues hay en pueblos en el que, bueno, llegas y, bueno, pues aquí, esto es Yemen, un pueblito así muy, muy escondido y las mujeres, por supuesto, apenas salen de casa y, y ya son las que trabajan. Esto es Sri Lanka y esto no sé, no, ahora no me acuerdo si es Sri Lanka o el sur de la India. Los niños en muchos, en algunos pueblos así muy recónditos que no están nada acostumbrados a ver los turistas, pues nos echan piedras. Y entonces eh, tengo aquí varias fotos de niños y pues eso, pues salen como locos porque no conocen lo que es un turista y bueno, y algunos pues nos reciben fatal. Pero bueno, cosas del turisteo así alternativo, ¿eh? Y son una preciosidad. Madre mía, ¿cuánto tiempo llevo? Si me pasa, ¿no? Un montón. Bueno, ya os enseño fotos y no sé, a la gente maravillosa de los lugares. Madre mía, ya estoy. El agua, los sitios, esto estamos en pleno desierto, no os podéis ni imaginar. Pero fíjate cuánta agua hay en este valle. Es maravilloso. Los mercados, bueno, otra cosa, pues eso también, pues ayudar a la gente pues con los números, con el idioma, a regatear. Y luego normalmente es muy difícil, porque entonces tienes que quedar a una hora, porque claro, ir todos juntos es muy difícil, tienes que ayudar un poco en todo esto. La comida del día siguiente, hay gente que dice, pues yo no voy a cenar y como y compro fruta, pues ayudarles un poquito a todo esto. Es el lugar donde te encuentras a la gente local, los mercados de pescado, que a mí. ¡Uh! Y el Barça. Tienes que saber la alineación del Barça y del Real Madrid para ir a cualquier sitio del mundo, porque es lo primero que te dicen. Dice, ¿dónde eres? Y dices, pues de Barcelona. Y dice, oh, el Barça, Barça, Barça. Bueno, ahí aprendí un poco de fútbol. Era más importante saber eso que cualquier cosa cultural. Y entonces, esto era, no os podéis imaginar, en un pueblo súper lejano, pero ahí metido en el Yemen, o sea, nada, no había nada, pues todo era Barça en ese bar, era como un local, un bar, y aquí, bueno, os voy a pasar un poco de prisa todas estas fotos porque me he alargado demasiado. Y esto es la economía mundial, el hombre tumbado y las mujeres trabajando. Mira, esto es Bin Laden, era yemenita, el abuelo del famoso, era yemenita y se fue a currar a la construcción a Arabia Saudí y ahí se hizo constructor y se hizo rico. Y entonces en el Yemen tenéis mogollón toda la obra se hace del grupo de Bin Laden.
Esto es la mitad del desierto que tienes que parar a por gasolina y agua para los motores, las guerras, los valles, los wadis maravillosos, mujeres trabajando como locas, tapadísimas, porque claro, lo peor que les puede pasar es darle el sol, y las tiendas, que es otra cosa maravillosa. Bueno, ahora voy a ir deprisa porque o sea, creía que bueno, pensaba que no me iba a dar para una hora, pues fíjate. Entonces, la subida, descanso y se acabó. El final. Muy bien, muy bien. O perdonar, no me doy cuenta del tiempo. Bueno, esto es que te animas, te animas. Y yo pensaba que no iba a poder llegar a la hora. Pues mira, te has pasado un poco. Me he pasado un poco, sí, Sí. perdonar, por No, favor. no, al contrario, nos ha pasado a todos el tiempo muy rápido. Bueno, no sé, si ¿Tenéis alguno alguna tiene... pregunta? Exacto, ahora a ver si hay alguna pregunta. Si alguien se anima. Venga, Francesc, el altavoz, a Francesc, sí. Espera, que a ver si puedo yo. No, no, Francesc, no et sentim. el micrófono. Sí. Francesc, el micrófono. Dale al micrófono. ¿Por qué? Pero no puede. Bueno, Ahora. ahora, Ahora, sí, sí, ahora. sí, mira, de todo el mundo mundial que has recorrido arriba y abajo, ¿con qué país te quedarías? Dirías, pues, si yo tuviera que escoger uno de los N mil países en los que he estado, he vivido, he conocido, sin dudar me iría a ¿dónde te irías? A ver, el país que tengo emocionalmente una ligación especial es con Yemen. Eh, por dos razones. Por un lado, lo que están sufriendo, el genocidio que llevan sufriendo desde el 2007. Y lo que pasó en el 2007 fue que era mi viaje, yo llevaba 6 años llevando gente al Yemen y ese año, el 2007, me cogí por primera vez después de 11 veranos que no cogía vacaciones para mí, pues me fui con unos amigos a Irán. Y en ese verano, la persona que me vendió aquel billete a Australia, que era mi amigo, que fue el que abrió el viaje del Yemen para la agencia, pues se fue con una chica. Que la chica iba a conocer en julio el viaje para coger un grupo en agosto. Y pasó que el 2 de julio del 2007 hubo el atentado en Marib y murieron 10 personas de nuestra agencia. Y entonces el guía era amigo. Y las personas, pues murieron dos choferes y gente cliente de la agencia. Entonces, es algo muy fuerte que tengo. Murieron los conductores que murieron, también los conocía muchísimo porque había viajado mucho con ellos. O sea, fue terrible. O sea, no sé, me libré de puro churro porque normalmente llevaba yo ese viaje y entonces fue muy duro. Entonces tengo ahí con Yemen y ahora con la historia esta del Yemen, pues están sufriendo muchísimo. Además es un genocidio que llevan desde hace muchos años sufriendo. Nadie dice nada, nadie puede hacer nada y es muy fuerte, no sé, no. Y es que no tenían ni tiritas, o sea, ya vivían desde hace muchos años en unas condiciones terribles, terribles. Y entonces y es un país que ahora no sé cómo es, claro, estará totalmente destruido, pero ya era muy, muy especial. Era la Arabia real, auténtica, profunda. Los árabes auténticos que quedaban estaban allí. Un país maravilloso y la gente muy, 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 muy buena, muy maja. Entonces, claro, me pasó lo que me pasó, y entonces tengo ahí, con el Yemen, una cosa así muy fuerte.
Irán me gusta mucho también. Bueno, es que todos los países son tan interesantes, pero bueno, emocionalmente es Yemen. Si algún día queréis que os hable del Yemen, pues os hablaré también de eso. Especialmente sí, sería Yemen para mí. O sea, la cuestión de los idiomas, ¿cómo lo llevas? Porque aparte de los que era el castellano, el inglés, el árabe lo vas... Sí, tengo el francés también y luego del árabe sé los números y sé palabras y algunas frases. Entonces, pues me comunico con el árabe, pues eso, normalmente con los jefes de los choferes o se arreglaban ellos también algo en inglés, entonces yo algo en árabe y entonces ahí andábamos. Pero me entendía bien, sí. Empecé a estudiar también algo de árabe, no sé escribirlo, no sé leerlo, pero tenía palabras y frases y me entendía bien. Y para manejar además tanto a los choferes como restaurantes, como todo lo que me hiciera falta, perfectamente. ¿Y siempre conocías el país antes o no? Sí, 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 sí. Si no lo había conocido de antes, iba un mes antes. ya. Entonces iba, por ejemplo, si normalmente si cogía el grupo en agosto, iba en julio. Si conocía el país, podía coger el grupo en julio. Entonces, pero siempre iba de antes. La agencia me mandaba un mes antes y entonces yo me quedaba allí y me recorría todo, me miraba, más luego con las personas que habían hecho ese viaje también hablaba aquí. Y entonces, nada, sí, por supuesto, sí, conocer de antes, es que si no, es muy diferente. Si no conoces, no puedes llevar bien a la gente, no puedes mimarlo, no puedes hacerlo bien. ¿Y el diseño de los itinerarios lo hace la agencia local, lo hace la agencia de aquí? No, la O, agencia de aquí. Y entonces lo hace la agencia de aquí con gente que va de antes a ese país, que se abre la ruta, ¿no? Y entonces hay gente que va antes a ese país y va viendo y abre la ruta. Entonces, y luego los que vamos yendo a ese viaje ya diseñado, vamos incorporando a veces. Oye, que esto ya no merece la pena, pues porque han abierto una carretera y tal, y ahora ya pues está pues, lleno de no sé qué. Entonces no merece la pena ir aquí, sino que igual compensa ir a otro punto, ¿no? Entonces vas como cambiando o perfeccionando. Pero normalmente la agencia es pues alguno de los socios o alguno de los que tienen mucha experiencia como guías suelen ir a esos países a abrir esas rutas. Sí, viene diseñado, pero la agencia de aquí. he visto en algunas fotos que los grupos suelen ser de 12, 15 personas. Sí, sí, como Es, máximo son 16 vale. como máximo. Conmigo 17. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, es el máximo de personas. Alguna vez hemos tenido en alguna época en la India, hubo 20 que podían ir o a veces algunos 22, que según qué trayecto de la India podías hacer, pues podíamos coger un autobús algo más grande y podíamos llevar más gente. Pero normalmente, no, el resto es 16 personas como máximo. Está bien el número ese, porque no es demasiado Y, grande, pero da para dar subgrupos pequeñitos. Sea, eh, y, y el tema médico, quiero decir, ¿cómo funciona? ¿Tienes que llevar otro seguro más? ¿Es conveniente hacer un seguro antes de salir o es sí, conveniente el seguro a través de la agencia. a través de la agencia? Agencia, sí. Entonces, últimamente, después de lo de la pandemia y así, ahora ya te haces un seguro adicional por si acaso si tienes la COVID o alguna Ya, cosa que no puedes ir al viaje. Pero ya. hasta el COVID tienes un seguro de la agencia. Y entonces, te pasa algo, tú con tu número tienes que llamar al seguro y gestionarlo todo. Claro, por supuesto, la guía o el guía ayuda a esa persona a hacerlo. Pues a eso nos pasó, por ejemplo, en Estambul, viniendo de Mongolia, pues a un amigo pues le dio un ataque cardíaco. En Estambul nos tuvimos que llevarle
a urgencias. Menos mal que le llevaron, pedimos un médico desde el hotel y le llevamos al mejor. Tuvieron que ingresarle, ponerle el stent y estuvo varios días allí en urgencias y bueno, luego pudimos sacarle con sus dificultades, pero sí, hay un seguro que contratamos a través de la agencia. Bueno, pues no sé. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, agradecerle a Isabel eh, su interesante conferencia. La verdad es que se nos ha hecho cortos, aunque llevamos 1 hora y media. Pues lo siento. Y no, al contrario, al contrario. Ha sido muy ameno y muy interesante y darte las gracias y felicitarte por tu experiencia, ¿eh? Gracias. Bueno, pues nada, Bueno, buenas noches. Gracias a Sí, vosotros por haberme aguantado, invitado sí, a poder hablar encantados. de algo que nos apasiona a todos, ¿no? Exacto. Pues muchas muchas gracias y que gracias, sigas. Isabel. Y si me lo permites decirles que aparte de sus viajes, si miráis por internet y buscáis su nombre, la encontraréis ligada al alarde, ¿no? De Hondarribia, ¿no? Sí, Y que, bueno, sigue batallando, supongo, para poder bueno, que puedan desfilar también las mujeres con los hombres, que aún la cosa no sí. está clara, ¿verdad? No, todavía no podemos. Luego hablamos del Yemen y de la India y tal, pero aquí en las fiestas del pueblo, las mujeres, por ser mujer, no podemos salir junto a los hombres en las fiestas locales. O sea Bueno, que esperemos que se arregle pronto. pues esperemos, esperemos. Pero llevamos 27 años en la calle, ¿eh? Y 30 desde que pedimos la primera vez. O sea Bueno, que ya queda poco, ya queda poco. ya queda poco, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pues muchas felicidades. Muchas Bueno, pues gracias. nada, Gracias, Isabel. ¿qué? Agur. Agur, Buenas noches a todos. de tots a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, muchas gracias.